Cómo se nota, cuando una grabación es antigua y qué sabor que tiene escuchar esta música, este rrr de fondo. La voz que suena es la de Josephine Baker, que para quien no lo sepa o no la conociera, fue una cantante y bailarina negra que, entre otras cosas, fue espía contra la Alemania nazi y activista por los derechos de las personas negras. Está muy bien, además, recordar en estos días, en estos tiempos, el peligro del nazismo, lo que fue el fascismo y la cantidad de caminos y de vías que se encontraron para combatirlo. Esta Navidad, por ejemplo, Josephine Baker sería un caso, pero ahí va otro. Esta Navidad se ha estrenado en Netflix la película 6888. Está inspirada en una historia real de un batallón norteamericano de la Segunda Guerra Mundial, conocido por ese nombre, 6888, que estaba formado por mujeres afroamericanas, negras, que viajaron a Europa, pues para clasificar millones y millones de cartas atrasadas de soldados norteamericanos que combatían en el continente. Y dices, ¿esto qué es? Bueno, pues puede parecer menor, pero esto resultó fundamental para mantener la moral de los soldados. Aquellas mujeres se tuvieron que enfrentar al horror de la guerra, como es obvio, pero también a la discriminación por su sexo y por su raza. ¡Atención! Soldados, soy la capitana Charity Adams. Sois el cuerpo de mujeres del ejército. Mi esposa y yo llevamos unas semanas hablando de los problemas que estamos experimentando con el correo y la moral de nuestros soldados. La película, como digo, se puede ver en Netflix, tiene un reparto interesante, están Kerry Washington, Susan Sarandon, Oprah Winfrey aparece también. Bueno, y esta historia, que lo que hace es resaltar el valor de la correspondencia, no podía faltar en nuestras cartografías. Cartografías. Historias por correspondencia con Laura Piñero. Hola Laura, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? Oye, lo primero, ¿has visto la peli? ¿No la has visto sí, todavía? Sí, la he visto. Tal? Me ha gustado bastante porque desconocía esta historia y mira que se reconoció la labor de estas mujeres hace unos años o en 2019 se estrenó un documental. Y mi sorpresa, Carles, ha sido encontrar en la increíble biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, a la que acudimos de vez en cuando, una gran cantidad de documentos que documentan esta historia, incluida además en otro proyecto muy interesante de memoria de veteranos del ejército. Pero si te parece, vamos a remontarnos al momento en el que Estados Unidos entró de lleno en la Segunda Guerra Mundial. No, entró o le metieron. Exacto. Sí. El 7 de diciembre de 1941, la base naval de Pearl Harbor fue atacada por naves japonesas. Murieron casi 3.000 personas, más de 1.000 resultaron heridas. A la mañana siguiente, el presidente Roosevelt, que calificó el ataque de infamia, declaró la guerra al Imperio de Japón y el país entró en la guerra. Todo esto lo sabemos, ¿verdad? Pero hay un detalle epistolar que es más desconocido. Meses antes, en enero de ese año, el secretario de Estado americano había recibido un telegrama urgente del embajador de Estados Unidos en Japón que advertía del ataque, citando el testimonio del embajador peruano en el país, que tenía una fuente supuestamente fiable, un traductor que era primo de un funcionario de la Marina, muy poco discreto, que le había anticipado el suceso. El telegrama está en el archivo de la Universidad de Wisconsin. Mi colega peruano le dijo a un miembro de mi personal que había escuchado de diversas fuentes, incluida una japonesa, que fuerzas militares japonesas planean, en caso de dificultades entre el Japón y los Estados Unidos, realizar un ataque masivo sorpresa contra Pearl Harbor, usando toda su capacidad militar. Él añadió que, aunque el plan resultara fantasioso, el hecho de que lo hubiera escuchado de muchas fuentes le había empujado a transmitir la información. Oye, no sabía esto, ¿eh? Yo tampoco, lo he descubierto preparando el tema. No cabe duda de que los norteamericanos consideraron que la información tenía poca base o poca credibilidad porque los aviones japoneses se pusieron las botas con el bombardeo, les pillaron absolutamente por sorpresa, ¿eh? Sí, mira, esta historia está en un libro que se llama Pearl Harbor, la historia secreta, y el autor cuenta que en esa época los servicios de inteligencia recibían tanta información que no eran capaces de evaluar con calma cada amenaza. Pero en fin, cuando Estados Unidos entró en la guerra, las mujeres no podían desempeñar tareas bélicas en el ejército como tal, pero en cuanto avanzó la contienda y la cosa se puso muy fea, el presidente Roosevelt firmó una ley para crear el cuerpo femenino del ejército, conocido como WAC. Son las siglas para que se incorporaran con todos los beneficios de sus homólogos masculinos.
La primera mujer de origen afroamericano, Carlas, que logró entrar en el cuerpo fue una joven de 23 años, Charity Adams, una de las protagonistas de la película, que se convirtió en la primera oficial negra de ese cuerpo. Se alistó atraída por las oportunidades profesionales que podría conseguir. En general, muchas de aquellas mujeres, por lo que vemos en estos documentos, se alistaban porque era una oportunidad de progreso. Lo cuentan otras mujeres que se alistaron, como Emma Brand o Violet Hill. El incentivo era que si te ofrecías como voluntario para servir en la UAC, siempre existía la posibilidad de recibir más formación académica y viajar. Y para una joven de 18 años, que no tenía perspectivas de conseguir un buen trabajo, a menos que tuviera un poco más de educación, era algo que había que hacer. Por supuesto, hubo mucho trabajo. Hay que recordar que en ese momento el ejército estaba segregado. Y en segundo lugar, había enfermeras, pero no había soldados rasos ni mujeres oficiales como parte del ejército. Hubo pros y contras, pero finalmente presenté la solicitud. Es muy importante, hay que subrayar lo que dice esta mujer, porque es verdad que en aquel momento el ejército norteamericano estaba segregado. O sea, blancos y negros no podían ni compartir barracón, ni beber de la misma fuente de agua, en fin. Se nos olvida, pero fue así. Exacto. Sí. Y estas mujeres, como se explica en la peli, se enfrentaron al doble prejuicio por ser negras y por ser mujeres, claro. Tuvieron que soportar todo tipo de humillaciones, funcionarios y reclutadores intentaban sabotear su acceso al ejército, les asignaban tareas menores a pesar de sus capacidades. En el sur, los habitantes se negaban a convivir con ellas y aguantaban, Carles, continuamente situaciones como esta. El incidente que nunca olvidaré fue cuando éramos 4 las que teníamos que cambiar de tren en una ciudad determinada. Yo tenía todos los documentos militares. Un revisor del tren me informó de que no podíamos viajar en el tren y utilizó la palabra que empieza por N. Yo había aprendido a no perder mi educación, aunque realmente quería hacerle saber lo que pensaba al respecto. Pero mantuve la compostura y le dije: tenemos que viajar en este tren, los militares tienen que saber dónde estamos. Encontraron un trozo de papel de regalo y un cordón y nos separaron de los pasajeros blancos. Y cuando nos sentamos, yo iba a quemar el papel con un mechero y una de las chicas me dijo: no lo hagas, nos sacarán de este tren y nadie podrá encontrarnos. No lo hice, pero me aseguré de que las autoridades lo supieran al llegar. ¡Qué barbaridad! Sí, con este panorama nombraron a Charity Adams responsable del batallón postal que se creó para ir a Birmingham y desde el principio tuvo que enfrentarse a situaciones también muy incómodas. Es célebre su frase: sobre mi cadáver, señor, que contestó a un superior que quería controlarlas. Casi le cuesta el puesto. Las examinaban, Carles, con lupa. La unidad estaba formada por unas 900 mujeres afroamericanas y también de ascendencia hispana o caribeña. Ocuparon en Inglaterra un antiguo internado de la ciudad para encargarse de 6 almacenes llenos de correo. Y trabajaron en condiciones muy duras. Mira, no tenían calefacción, se vestían con ropa de nieve para estar más calientes, trabajaban con las ventanas de la fábrica cubiertas para ocultar su posición. Muchos paquetes perdidos contenían alimentos en mal estado y había ratas por todas partes. Y para aliviar toda esta carga, la comandante Adam, que era muy lista, que enseguida además se convirtió en una gran líder, tomó una gran decisión. Las mujeres debían también divertirse. Podían ir a jugar a los bolos, bailar. Los lugareños, una vez superaron sus ideas preconcebidas sobre ellas, les habían hecho creer que tenían cola, esto es terrible, se volcaron con ellas, las defendían de sus compañeros y las invitaban a sus casas a comer. Un respiro fundamental para levantar el ánimo. Cuando teníamos tiempo libre íbamos al pueblo y una de las cosas que recuerdo es que las iglesias ofrecían conciertos a las 12 o a la 1 de la noche. Si tenías tiempo libre ese día en particular, podías ir al pueblo a ver los conciertos. Y debo decir que los ingleses estaban muy contentos de tenernos. Fueron unos anfitriones maravillosos y nos abrieron las puertas de la ciudad. Nos invitaron a sus casas y una de las cosas que a veces nos decían cuando nos veían por la calle era: ¿tenéis chicle, amigo? Y le dábamos lo que teníamos. Y fueron unos anfitriones maravillosos porque sabían por qué estábamos allí y qué estábamos haciendo. Nos ayudaron a explorar la ciudad y a conocer a la gente.
Hay que completar la historia de estas mujeres a las que nadie se tomaba inicialmente en serio, apelando a su eficacia, porque esa unidad consiguió clasificar una cantidad ingente de correo en la mitad del tiempo que estaba previsto. Sí, mira, les dieron 6 meses de plazo y lo hicieron en 3. En total había 7 millones de toneladas de correo acumuladas. Ellas clasificaron unos 17 millones de cartas y paquetes que no habían llegado a sus destinatarios. El secreto de su éxito, Carles: mantener la moral alta y la buena organización. Eso. Trabajaban 24 horas al día, pero en turnos rotativos de 8 horas, todos los días de la semana. Crearon su propio sistema de archivo y tenían un lema maravilloso: sin correo, moral baja. Todas las mañanas llegaban los camiones cargados de paquetes de correo y paquetes que habían estado apilados en los almacenes, y los volcaban todos en una gran sala. Nos habían proporcionado archivos con los nombres de los hombres que se habían alistado en el ejército. Muchos de los envíos eran de la batalla de las Ardenas, y la mayoría de los soldados estaban muertos. Así que teníamos que revisar el correo e intentar encontrar las direcciones correctas, apilarlo y enviarlo de vuelta. Algunas de las esposas y novias escribían todos los días. Teníamos que devolver la carta y poner fallecido. Eso fue muy triste. Pero ¿saben qué era lo más emocionante de todo esto? En los archivos del ejército había parte de la historia de estos hombres. Se podía ver la última vez que estos hombres habían recibido correo. Sabíamos que no habían recibido noticias de su familia o amigos desde la última fecha que se mencionaba en su tarjeta. Y uno estaba decidido a intentar encontrarlo. Sentía una conexión. Así que trabajamos allí hasta que conseguimos vaciar todo el almacén. Querida familia, espero que al recibir esta carta se encuentren bien. Aquí, en el frente, las cosas han sido difíciles. El frío es intenso y la nieve cubre todo a nuestro alrededor. La ofensiva alemana nos tomó por sorpresa, pero hemos resistido con valentía. Los días son largos y las noches aún más. El sonido constante de la artillería y los combates nos mantienen alerta. A pesar de las adversidades, el espíritu de camaradería entre los compañeros nos da fuerzas para seguir adelante. Pienso en casa constantemente y en el día en que podamos reunirnos de nuevo. Mantengo la esperanza de que este conflicto termine pronto y podamos regresar a nuestras vidas normales. Con cariño, Theo. Esta ofensiva de la que hablaba la carta es la batalla de las Ardenas, que fue la última gran ofensiva lanzada por el ejército nazi en la Segunda Guerra Mundial. Poco después ya perderían la guerra. Bueno, ellas estuvieron en Birmingham, pero después también las mandaron a Francia con idéntico objetivo, ¿no? Clasificar correo. Sí, las enviaron al norte en 1945 a Rouen para completar una acumulación de cartas de 3 años que hicieron en solo 5 meses. Allí trataron, Carles, con prisioneros de guerra alemanes alojados en el mismo cuartel que ellas. Los encuentros les impresionaron. Nos advirtieron que no debíamos fraternizar y, por supuesto, no fue fácil para nosotras fraternizar con ellos. No conocíamos su idioma, ellos no conocían el nuestro, pero la mayoría de ellos eran excelentes artesanos. Se sentaban en su sitio y hacían manualidades, tallaban madera y pintaban cajas de regalo. Sabían que no debían relacionarse con nosotras, pero venían y dejaban las cosas que habían hecho donde pudiéramos encontrarlas. Y recibíamos las cajas de regalo más bellamente elaboradas, decoradas, pintadas y todo. Nunca supimos quién lo hizo, pero las hacían y sabían que las encontraríamos. Y no sé si debería decirlo o no, pero no sentí que fueran enemigos. Sentí que probablemente eran víctimas de la guerra, al igual que nosotros podríamos haberlo sido y nuestros soldados fueron víctimas de la guerra. Qué bonita es esta reflexión, sí. Y qué certera además. Oye, después de la guerra, cuando acabó, ¿qué pasó con este batallón? Pues estuvieron un tiempo en París con el mismo cometido y un año más tarde, en el 46, la totalidad del batallón regresó a casa y se disolvió. Y muchas de estas mujeres, gracias a las becas militares, pudieron estudiar y desarrollarse profesionalmente como maestras, activistas, trabajadoras sociales, siempre muy comprometidas con las desigualdades del país. Durante mucho tiempo, Carles, no recibieron ningún reconocimiento. La única Adams, que fue ascendida a teniente coronel. Pasaron casi 80 años hasta que recibieron la Medalla de Honor del Congreso en 2022. Algunas seguían vivas. De hecho, una de las que participó en la reunión conmemorativa, la veterana Lena de Ricot, fue la que inspiró al director de la película 6888. Murió en 2024 a los 100 años y pudo ver una versión de la película. Dicen que lloró de la emoción al verla. Y os recomiendo visitar de nuevo la web de la Biblioteca del Congreso para leer documentos y escuchar las voces reales de estas mujeres. It's a good training for anybody
Lo importante de todo esto es que me permitió ver realmente el poder del activismo grupal y realmente formó mi punto de vista político y social. Así que pasé de haber asistido a la escuela primaria y secundaria en un suburbio de Chicago al desarrollo a partir de ahí del movimiento sindical. Me permitió dejar de ser una persona algo tímida e introspectiva. Fue el empujón definitivo en una dirección muy positiva. Y un último apunte, Carles. Esta unidad demostró a muchos que estaban equivocados con sus prejuicios. En su autobiografía, la teniente recordó cómo un general que había intentado sin éxito que la sometieran a un juicio marcial por un delito inventado, admitió después de la guerra que trabajar con ella había sido una lección de educación. No está mal, no está mal. Rectificar es de sabios. Eso es. Oye, una historia maravillosa, ¿eh? Y vamos a cerrar la ventana con la voz de una mujer negra que también fue activista importante de los derechos civiles en Estados Unidos. Nina Simone, ¿te parece? Maravilla. Pues venga, así cerramos la ventana. Feliz fin de semana. Hasta el lunes. Un beso. Adiós, un beso. I ain't got no home, ain't got no shoes, ain't got no money, ain't got no class, ain't got no skirts, ain't got no sweater, ain't got no perfume, ain't got no bed, ain't got no mind, ain't got no mother, ain't got no culture, ain't got no friends, ain't got no